No necesitamos a viejos como tú frenándonos, dijo ella, apartándose el cabello como si despedirlo fuera una mera formalidad. Stanley Rowe, de 59 años, había sido el gerente de operaciones en Harper Machinery en Indianápolis, Indiana, durante los últimos 18 años. No era el tipo de hombre que hacía discursos o exigía atención en las reuniones, sino la mano firme que mantenía los engranajes funcionando en una empresa que fabricaba equipos industriales para la mitad de las fábricas del Medio Oeste. Stanley simplemente sonrió con sarcasmo, asintió una vez y salió de la oficina de Vanessa. Sin discusiones, sin amenazas, sin drama. Simplemente vació su escritorio metódicamente mientras el personal más joven evitaba mirarlo a los ojos. Algunos de ellos habían sido contratados cuando eran adolescentes, ahora hombres y mujeres con familias, y él había entrenado a cada uno de ellos, pero nadie dijo una palabra mientras empacaba casi 2 décadas de su vida en una caja de cartón. Charles Harper había construido la empresa con sus propias manos 43 años atrás, comenzando con un solo torno en su garaje, convirtiéndola en un negocio de $30 millones a través de pura determinación y una reputación de maquinaria confiable. Había elegido personalmente a Stanley para dirigir las operaciones cuando su salud comenzó a fallar. «Eres el único en quien confío para no recortar costos», le había dicho. Ahora su hija Vanessa, de 28 años con un título en negocios y 2 años viviendo en Miami, había decidido que la empresa necesitaba modernización y perspectivas frescas. Código para deshacerse de cualquiera que recordara cómo se hacían las cosas antes de que las hojas de cálculo reemplazaran el sentido común. Mientras caminaba hacia su camioneta, llevando esa patética caja de objetos personales, Stanley sintió una extraña calma. Porque lo que Vanessa no sabía, lo que ni siquiera se había molestado en verificar, era que su contrato de empleo tenía una cláusula muy específica. Una que el propio Charles había insistido para evitar que los competidores lo contrataran, una penalización por despido igual a 2 años completos de salario si era despedido sin causa justificada. Colocó la caja en el asiento del pasajero y se sentó allí por un minuto, con las manos descansando en el volante. A través del parabrisas, podía ver el piso de producción, equipos que él mismo había mantenido, sistemas que había implementado, personas que había contratado. Todos a punto de aprender qué sucede cuando el conocimiento institucional sale por la puerta. No dio un portazo, no salió chillando del estacionamiento, simplemente giró la llave, puso la camioneta en marcha y se dirigió a casa para llamar a Harold Preston, un amigo abogado que había estado esperando una excusa para asumir un caso corporativo tan claro como este. Stanley nunca había sido del tipo ostentoso, casado durante 29 años con su esposa Linda antes de que el cáncer se la llevara 4 años atrás, criando a 2 hijos que a ambos les iba bien, su hijo en Denver con una firma de ingeniería, su hija enseñando 3er grado en Cleveland. Su vida se había construido en torno a la consistencia y la confiabilidad, el mismo enfoque que había llevado a Harper Machinery. Charles Harper había sido más que solo un jefe, en muchos aspectos fue la figura paterna que nunca realmente tuvo, ya que su propio padre había desaparecido cuando tenía 11 años, dejando a su madre criar a 3 niños con el salario de una secretaria. Charles le había dado una oportunidad cuando tenía 41 años, después de un despido de una planta automotriz moribunda sin nada más que experiencia práctica y un título de colegio comunitario en ingeniería mecánica. Las credenciales no construyen máquinas, había dicho Charles durante su entrevista, lo hacen hombres con sentido y habilidad. Lo había ascendido a gerente de operaciones en 2 años. Charles y él no eran del tipo que iban a pescar juntos o iban al bar después del trabajo, pero había un respeto entre ellos que iba más allá del lugar de trabajo. Cuando Linda enfermó, él había sido quien reorganizó su horario sin que siquiera lo pidiera, asegurándose de que pudiera llevarla a cada tratamiento. La familia. Primero, Stanley, siempre. La primera señal de advertencia llegó hace aproximadamente 1 año cuando Vanessa comenzó a aparecer en las reuniones, recién salida de la escuela de negocios, llevando un portafolio de cuero y dejando una nube de perfume caro, hablando de sinergia y disrupción del mercado. A veces Stanley veía a Charles hacer muecas ante sus sugerencias, propuestas que habrían
destrozado su control de calidad o externalizado componentes que siempre habían fabricado internamente, pero nunca la contradecía públicamente, solo arreglaba las cosas en silencio. Después, necesita aprender, Stanley, le dijo una tarde, apoyándose en el marco de la puerta de su oficina. Algunas lecciones no pueden venir de los libros. La segunda advertencia fue cuando Charles anunció su jubilación hace 3 meses. Problemas cardíacos, dijo, aunque Stanley sospechaba que se trataba más de sucumbir a la presión de Vanessa. Parecía derrotado cuando le entregó el organigrama actualizado con el nombre de Vanessa en la parte superior. Le hice prometer que mantendría intacto el equipo central, había dicho, sin encontrarse con su mirada. La experiencia que todos ustedes aportan es lo que hace que este lugar funcione. Stanley solo asintió, pero algo en sus entrañas se tensó. La forma en que Charles no lo miraba directamente, como si supiera lo que se avecinaba pero no pudiera obligarse a decirlo. La mañana después de su despido, Stanley estaba sentado en la mesa de su cocina revisando su contrato de empleo con Harold cuando sonó su teléfono. El nombre de Charles iluminó la pantalla. Casi no contestó, casi, pero 18 años de respeto no desaparecen de la noche a la mañana. Stanley, su voz sonaba tensa. ¿Qué demonios pasó ayer? Pregúntale a tu hija, dijo Stanley, manteniendo un tono neutral, no enojado, solo exponiendo hechos. Lo hice. Dijo que estabas, hizo una pausa, buscando palabras, resistente a la nueva dirección. Dijo que estaba socavando su autoridad con el equipo de planta. Stanley no dijo nada, solo dejó que el silencio se extendiera entre ellos. Charles lo conocía mejor que eso, sabía que nunca socavaría a nadie. «Vas a presentar una demanda, ¿verdad?», finalmente preguntó. «Ya lo he hecho», respondió. «Harold Preston se está encargando de ello». Charles exhaló pesadamente. «Le dije que mirara los contratos, le dije antes de retirarme que había protecciones en su lugar». Otra pausa. «Dijo que limpió la casa ayer. Tú, Thomas, Jennifer, cualquiera mayor de 50 años». La mandíbula de Stanley se tensó. Thomas había sido el jefe de ingeniería durante 12 años. Jennifer dirigía el laboratorio de control de calidad como si fuera su reino personal, ambos irreemplazables a su manera. ¿Es esa la dirección que querías, Charles? Eliminar a todos los que construyeron el lugar. Contigo. Sabes que no es así, dijo, con voz cansada. Pero le di el control. Es suyo para dirigir ahora. Stanley escuchó voces en el fondo de su lado, una de ellas claramente la de Vanessa, aguda y exigente. «Tengo que irme», dijo Charles rápidamente. «Ella está». La llamada terminó abruptamente. Stanley dejó el teléfono y miró su contrato extendido sobre la mesa. Sección 12, párrafo 3. En caso de terminación sin causa documentada según se define en el apéndice C, el empleado tendrá derecho a una compensación por despido igual a 24 meses del salario actual. Harold lo había resaltado en amarillo. «Es hermético», le había dicho antes. «O pagarán o los llevaremos a los tribunales donde ganaremos, y también pagarán mis honorarios». Stanley caminó hacia la ventana con vista a su patio trasero. El arce que Linda y él habían plantado cuando se mudaron por primera vez 26 años atrás ahora se alzaba sobre la propiedad. Lo habían cuidado a través de 2 rayos y una enfermedad que casi lo mata. Lo habían remendado, apoyado. Le habían dado lo que necesitaba para prosperar. Algo cambió dentro de él. Esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de valor. De reconocer lo que la experiencia aporta a la mesa. De respetar los cimientos que otros construyeron antes. De que decidieras renovar la casa. Tomó su teléfono y llamó a Thomas, luego a Jennifer. Para el mediodía había hablado con todos los empleados veteranos que Vanessa había despedido. Algunos estaban en shock, otros furiosos, todos preocupados por su futuro. «Respira», le dijo a cada uno. «Revisa tu contrato. Llama a Harold». Luego hizo una llamada más a Douglas Klein, dueño de Precision Parts al otro lado de la ciudad. Un hombre que había estado tratando de contratarlo y alejarlo de Harper durante años. Todavía interesado en esa conversación,
le preguntó. 3 días después de ser despedido, Stanley se sentó frente a Vanessa y el abogado corporativo de Harper Machinery en una oficina del centro. Harold Preston a su lado, su desgastado maletín abierto, su contrato prominentemente exhibido. «Esto es ridículo», dijo Vanessa, sin siquiera mirar el documento. «Estamos implementando una nueva dirección. Eso es causa suficiente». Harold, de 67 años, con el comportamiento paciente de un hombre que había visto todos los trucos corporativos, simplemente señaló la cláusula resaltada. Terminación sin causa, según se define en el apéndice C, requiere una indemnización por despido igual a 24 meses de salario. Aproximadamente $320,000 en el caso del señor Rowe. El abogado corporativo, un joven llamado Justin que parecía recién salido de la facultad de Derecho, escaneó el contrato con creciente incomodidad. Señora Harper, la definición de causa aquí es bastante específica. ¿Problemas de rendimiento? ¿Violaciones éticas? ¿Actos criminales? Él se resistía al cambio, interrumpió Vanessa, cruzando los brazos. Eso es insubordinación. ¿Dónde está la documentación?, preguntó Harold. ¿Advertencias escritas? ¿Planes de mejora del rendimiento? Porque el apéndice C requiere un patrón documentado, no una sola instancia. Justin hojeó una delgada carpeta frente a él, sin encontrar nada. La cara de Vanessa se tensó. Bien. Entonces le pagamos unos meses de indemnización y seguimos adelante. 24 meses, corrigió Harold. Como estipulado. Eso es ridículo, espetó ella. Ofreceremos 6 meses. Tómalo o déjalo. Stanley permaneció en silencio, observándola. En ese momento le recordaba a su padre, la misma obstinación en su mandíbula. Pero la obstinación de Charles siempre había estado al servicio de construir algo. La de ella parecía dirigida a derribar. Harold cerró su maletín. Entonces procederemos con acciones legales. El descubrimiento debería ser interesante, especialmente con respecto al despido simultáneo de múltiples empleados mayores de 50 años. Los ojos de Justin se agrandaron ligeramente. Se inclinó hacia Vanessa y le susurró algo urgente. Ella lo ignoró. Antes de hacer amenazas, dijo Vanessa a Stanley, ignorando completamente a Harold. Debería saber que estamos preparados para luchar. Estarás atado en los tribunales durante años. Stanley finalmente habló. Tengo tiempo. Y haremos saber en toda la industria que eres difícil, agregó ella. Buena suerte encontrando otro puesto a tu edad. Fue entonces cuando su padre apareció en la puerta. Stanley no había visto a Charles desde su fiesta de jubilación. Se veía más delgado, más pálido, pero sus ojos estaban tan afilados como siempre. Vanessa, dijo en voz baja. Una palabra. Estamos en medio de algo, papá. Ahora. No era una petición. Salieron. A través de la pared de vidrio de la sala de conferencias, Stanley podía verlos discutiendo. Charles gesticulando enfáticamente, la postura de Vanessa volviéndose más defensiva. Cuando regresaron, Vanessa no lo miraba. Justin, dijo Charles, prepara el acuerdo de indemnización como está escrito en el contrato. Papá, comenzó Vanessa. Ahora no, Charles se volvió hacia Stanley. Me disculpo, Stanley. Este no es el modo en que quería que terminaran las cosas. Stanley asintió una vez. No era necesario decir nada más entre ellos. Mientras Harold y él se levantaban para irse, Vanessa se interpuso en su camino. Esto no ha terminado. Revisaré todas las relaciones con los proveedores. Cualquier empresa que te contrate puede olvidarse de hacer negocios con Harper. Charles palideció ante sus palabras, pero no dijo nada. Stanley solo asintió de nuevo, pensando en su conversación con Douglas Klein el día anterior, sobre la oferta de asociación que le había hecho, sobre el nicho de mercado que Harper había estado ignorando durante años y que Precision Parts estaba a punto de entrar. Tienes razón en una cosa, le dijo. No ha terminado. El pago de indemnización llegó a su cuenta una semana después. $320,000. Menos impuestos. Más dinero del que había visto de una vez.
Debería haberse sentido reivindicado. En cambio, se sentía vacío. El dinero no era el punto. Tampoco la venganza. Realmente. Se trataba de algo más profundo. Esa misma tarde, se reunió con Thomas Baldwin, nuestro ex jefe de ingeniería, en un restaurante a medio camino entre sus hogares. El lugar estaba casi vacío a las 3 de la tarde. Solo un par de camioneros en el mostrador y ellos en un reservado al fondo. Harold me consiguió un año de indemnización, dijo, revolviendo su café sin beberlo. No tan bueno como tu acuerdo, pero mejor que nada. Quieren que firmes un acuerdo de confidencialidad. Thomas asintió. No puedo hablar sobre procesos propietarios o prácticas comerciales durante 5 años. Dio una risa amarga. 40 años en ingeniería y de repente no puedo hablar sobre mi propio trabajo. ¿Lo vas a firmar? No veo mucha opción. Tengo una nieta que comienza la universidad el próximo año. Stanley empujó una tarjeta de presentación a través de la mesa. Douglas Klein, Precision Parts. Está buscando un consultor, dijo. Alguien que entienda los sistemas hidráulicos de precisión. No se requiere acuerdo de confidencialidad. Thomas miró fijamente la tarjeta. Harper me demandaría si acepto esto. No si solo estás asesorando sobre estándares generales de la industria. No hay nada propietario en eso. Guardó la tarjeta lentamente. ¿Qué está pasando, Stanley? Esto no es como tú, agitando el avispero. Stanley no le había contado a nadie sobre su acuerdo con Douglas todavía. Pero Thomas merecía saberlo. Habían trabajado codo con codo durante más de una década. Me estoy asociando con Precisión, dijo en voz baja. Douglas me está trayendo para dirigir una nueva división. Componentes hidráulicos especializados. El trabajo personalizado de pequeños lotes y alto margen que Vanessa piensa que es una pérdida de tiempo. Las cejas de Thomas se dispararon. ¿El trabajo personalizado? Charles siempre dijo que ese era el futuro de Harper. Y Vanessa lo está eliminando para centrarse en la producción en masa. Piensa que puede competir con los fabricantes extranjeros en precio. No puede, dijo Thomas rotundamente. No con nuestros costos laborales. Lo sé. Y Charles también. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Es por eso que me estás diciendo esto? ¿Crees que Charles está involucrado de alguna manera? Stanley negó con la cabeza. No, pero almorcé con Jennifer ayer. Dijo que Vanessa ha estado liquidando equipos. La maquinaria especializada que Charles compró el año pasado para él. Trabajo personalizado. Ya ha vendido la mitad. Eso es más de 2 millones en equipos, dijo Thomas con los ojos muy abiertos. A precios de subasta, probablemente obtuvo 30 centavos por dólar. Thomas se recostó, comprendiendo. Está desmantelando la empresa, convirtiendo activos en efectivo. Stanley asintió. Y adivina quién ha estado comprando propiedades en Miami. Jesús, Thomas se pasó una mano por la cara. Charles lo sabe. No lo creo. Construyó esa empresa para el legado, no para la liquidación. Se sentaron en silencio por un momento, ambos procesando lo que esto significaba. No solo para ellos, sino para los más de 100 empleados que aún estaban en Harper. Para el trabajo de toda la vida de Charles. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Thomas. Construir algo mejor, dijo simplemente Stanley. Algo que respete tanto el pasado como el futuro. Con Douglas Klein, Thomas sonaba escéptico. Douglas es solo un inversionista. Está a 2 años de jubilarse. Quiere respaldar a personas que saben lo que están haciendo, y luego hacerse a un lado. Y déjame adivinar, ¿necesitas un ingeniero que entienda la hidráulica? Stanley sonrió por primera vez en semanas. El puesto es tuyo si lo quieres. Una vez que tu acuerdo de confidencialidad se limite a información realmente propietaria, no conocimiento general. Thomas lo estudió. Esto no es solo un negocio para ti, ¿verdad? Es personal. Se trata de valor, dijo Stanley. De construir algo que perdure. Eso es todo lo que siempre he querido hacer. 2 meses después de su despido, Stanley estaba sentado en la oficina de Douglas Klein.
revisando los planos arquitectónicos para la nueva instalación. El almacén convertido en el lado este de su nueva empresa especializada en componentes hidráulicos personalizados. El nombre había sido idea de Thomas. Construye desde las esquinas hacia arriba, había dicho. Así es como se hace algo que dura. Douglas, un hombre de pecho de barril con una barba blanca completa y mangas perpetuamente enrolladas, extendió los contratos de proveedores sobre su escritorio. Talleres de máquinas confirmados, dijo. Pueden entregar las primeras 5 unidades el próximo mes. ¿Y el programador de CNC? Comienza el lunes. Douglas le dio una mirada cómplice. Ex empleado de Harper, dijo que nos recomendaste. Stanley asintió. Jason Wright había estado en Harper durante 6 años, brillante con él. Modelado por computadora, criminalmente mal pagado. Vanessa había reducido el presupuesto de su departamento en un 30% mientras duplicaba su propio salario. Había renunciado hace 2 semanas. ¿Cuántos son ahora?, preguntó Douglas. 7, respondió Stanley. Todos de alto rendimiento. Douglas silbó bajo. Harper está perdiendo talento rápidamente. La gente sigue un buen liderazgo, dijo Stanley. Vanessa no lo está proporcionando. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jennifer, todavía trabajando en el laboratorio de Harper pero proporcionándole información. Con su jubilación a 3 años de distancia, no podía permitirse irse. Pero ciertamente podía mantener los ojos abiertos. El mensaje contenía una foto de un memorando interno. Retrasos de producción. Problemas de control de calidad. 3 clientes importantes amenazando con retirar contratos por plazos incumplidos. Se lo mostró a Douglas, quien ajustó sus gafas de lectura para ver mejor. Tal como predijimos, dijo. La fuga de cerebros ya está afectando la producción. Stanley guardó su teléfono, sin sentir satisfacción por la noticia. Harper empleaba a familias que había conocido durante años. Personas con hipotecas, hijos en la universidad, padres en residencias de ancianos. Su sufrimiento no era su objetivo. Deberíamos comunicarnos con Midwest Manufacturing, dijo, refiriéndose a uno de los clientes más grandes de Harper. Hacerle saber que estaremos operativos en 60 días. Douglas asintió, tomando nota. Ya programé una reunión para la próxima semana. Su gerente de compras está ansioso por hablar. Stanley se levantó y caminó hasta la ventana con vista al piso del almacén debajo. Los trabajadores estaban instalando las primeras piezas de equipo. Los huesos de algo nuevo. Algo construido en el respeto por la experiencia y la innovación por igual. Su teléfono sonó. El nombre de Charles Harper en la pantalla. Debo atender esto, le dijo a Douglas, quien asintió y salió, cerrando la puerta detrás de él. Charles, respondió. Stanley. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Necesitamos hablar. Te escucho. Un suspiro pesado. Sé lo que estás haciendo. La nueva empresa. Los empleados de Harper que estás contratando. Stanley no dijo nada. No era ilegal. Ni siquiera poco ético. Solo negocios. No estoy llamando para pedirte que pares, continuó Charles. Estoy llamando para pedir tu ayuda. Eso lo tomó por sorpresa. ¿Qué tipo de ayuda? El tipo que podría salvar lo que queda de mi empresa, hizo una pausa. Vanessa ha estado vendiendo activos, recortando en calidad. La junta está preocupada. Yo también. ¿Por qué me dices esto? Porque eres el único que conoce cada parte de la operación. El único que podría ver un camino hacia adelante. Otra pausa. Y porque debería haberte escuchado hace meses cuando me advertiste que ella no estaba lista. Stanley cerró los ojos. Pensó en todos esos años trabajando junto a Charles. Construyendo algo de lo que ambos estaban orgullosos. Algo que empleaba a cientos de personas que confiaban en ellos para tomar buenas decisiones. ¿Qué me estás pidiendo exactamente, Charles? Ven a mi casa esta noche. A las 7. Trae a Thomas si está dispuesto. La junta quiere reunirse para discutir opciones. ¿Opciones? Sí.
La voz de Charles se fortaleció ligeramente, incluyendo un cambio de liderazgo. Stanley miró de nuevo al piso del almacén, a su operación pequeña pero creciente, al futuro, que había estado construyendo de las cenizas de la traición. Estaré allí, dijo finalmente, pero no prometo nada. Justo, alivio evidente en su voz. ¿Y Stanley? Sí. Gracias por seguir atendiendo mis llamadas. 6 meses después de ser despedido, Stanley estaba de pie en la parte trasera de la sala de conferencias principal de Harper Machinery. La reunión trimestral general acababa de ser convocada, con Vanessa a la cabeza de la mesa, flanqueada por su nuevo equipo ejecutivo. La mayoría menores de 35 años, todos luciendo nerviosos. Stanley no debía hablar hasta el final. Ese había sido el acuerdo con la Junta. Dejar que Vanessa presentara primero sus resultados trimestrales. Darle la oportunidad de explicar la caída del 37% en los ingresos, los contratos perdidos, los fallos de control de calidad. Estaba a medio camino de una presentación, culpando a las condiciones del mercado y las ineficiencias heredadas cuando lo notó. ¿Qué está haciendo él aquí?, exigió, señalando en su dirección. Charles, sentado tranquilamente entre los miembros de la Junta, asintió al presidente, quien se puso de pie. Vanessa, dijo el presidente. La Junta ha tomado una decisión respecto al liderazgo de la empresa. Su cara se puso blanca. No puedes hablar en serio. Stanley, continuó el presidente, volviéndose hacia él. ¿Te gustaría explicar el nuevo acuerdo? Stanley dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta. La misma que Harold había preparado para su indemnización 6 meses antes, pero con contenidos muy diferentes ahora. Harper Machinery se está fusionando con Cornerstone Precision, dijo, con voz firme. La Junta ha aprobado el acuerdo de adquisición esta mañana. Vanessa se rió agudamente. Esto es absurdo. Soy la accionista mayoritaria. No, dijo Charles, poniéndose de pie lentamente. Tú tienes el 20%. Mantuve el 51%, que ahora he votado a favor de la fusión. Stanley deslizó la carpeta a través de la mesa hacia ella. Cornerstone absorberá la división de hidráulica personalizada de Harper. El resto continuará bajo un nuevo liderazgo. Mi liderazgo, dijo Thomas, entrando desde la puerta. Vanessa hojeó los documentos, sus manos temblando. Esto es. Negocios, completó Stanley por ella. Nada personal. 1 año después de la fusión, Stanley estaba en la instalación de producción ampliada que ahora albergaba tanto a Cornerstone Precision como a Harper Custom Hydraulics. Los trabajadores se movían eficientemente entre estaciones, el ritmo de la maquinaria creando una sinfonía de productividad que había extrañado durante sus meses de ausencia. Charles se unió a él en la plataforma de observación, apoyándose pesadamente en su bastón. Su salud no había mejorado, pero su espíritu sí. Ver a la empresa prosperar de nuevo había sido la mejor medicina. Llegaron los números trimestrales, dijo, entregándole un informe. Los mejores en 5 años. Stanley asintió, escaneando las cifras. Márgenes de beneficio arriba. Retención de empleados estabilizada. 3 nuevas patentes presentadas. Vanessa llamó ayer, dijo Charles en voz baja. Desde Miami. Stanley levantó una ceja, pero no dijo nada. Después de la fusión, ella había tomado su acuerdo. Y desaparecido. Sin despedidas, sin disculpas. Está comenzando una firma de consultoría, continuó. Preguntó si invertiría. ¿Lo harás? Charles negó con la cabeza. Le dije que primero volviera a Indianápolis. Que aprendiera él. Negocio desde cero. De la manera que lo hice yo. De la manera que lo hiciste tú. Y colgó, sonrió tristemente. Pero llamó de nuevo esta mañana, preguntó si la oferta seguía en pie. Debajo de ellos, Stanley observaba a Jason entrenando a 2 nuevos programadores en su último sistema. Jennifer con su bata de laboratorio, inspeccionando componentes con su característica precisión. Thomas en una estación de trabajo, esbozando una modificación de diseño a mano antes de transferirla a la computadora.
Experiencia e innovación trabajando lado a lado. No en conflicto, no uno reemplazando al otro, sino construyendo algo más fuerte juntos. «Sabes», dijo Charles, «cuando escribí esa cláusula de indemnización en tu contrato, nunca imaginé cómo resultaría». Stanley sonrió. «Yo tampoco». Se quedaron en cómodo silencio viendo a la empresa que ambos habían ayudado a construir. Continuar creciendo. Algunas lecciones son caras. Pero las que perduran, las que cambian la forma en que vemos el mundo, esas siempre valen el precio. Fin.